lo estamos tratando de cambiar, pero de una manera distinta. Bueno, esto no quiere decir de que después podemos entrar en los problemas de cómo lograr que no haya marginación, que no haya excluidos, que es otra discusión. Pero uno se pone a trabajar como ingeniero en la fábrica y empieza a ver que la riqueza hay que producirla, y cuando uno empieza a encontrar otras cabezas, empieza a encontrar que las cabezas frenan y no quieren producir riqueza porque les parece que la riqueza es algo que está ahí y que lo único que hace es repartirla. Y un país como Uruguay no tiene la riqueza ahí y la tenemos que repartir. Después, ya más de viejo, me puse a estudiar más cosas y claro, tenemos mucho de la mentalidad que trajo la colonia, ¿no? La colonia española, que fue una colonia que venía a encontrar el oro y repartirlo, pero no a producirlo, porque el oro estaba ahí. Tuvimos esa cabeza extractiva, digamos, de colonia extractiva, y la reglamentación que generó España para las colonias era de cabeza extractiva. A ti te doy este pedazo de territorio para que te traiga la riqueza que puedas de ahí. Y a ti, que sos el otro, te doy otro pedazo. Bien, además de cabeza de apropiación de renta, ¿no? Tú, que sos un fidalgo, hijo del conde de no sé qué, te voy a dar este pedazo para que la renta que salga de ahí es tuya, no es que tengas que construir, arriesgar, ser creativo, innovar, sino que tú lo que tenés que hacer es extraer esa riqueza. Y esa mentalidad que reglamentó el comercio, no se podía comerciar más que con la Casa de Contrataciones de Sevilla, que reglamentó, por supuesto, muchísimo los impuestos que se le cobraban a los productores, no sé qué. Bueno, de alguna manera, cuando vino la revolución libertadora, se trasladó la reglamentación a los gobiernos locales, pero no cambió mucho. Sobre todo no cambió esa mentalidad extractiva de la riqueza. Y esa matriz todavía la tenemos culturalmente, aunque después cambiaron muchas cosas. No sé, estoy divagando un poco, me parece, pero estoy No, 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 está tratando. increíble. Vos sí, porque de verdad este es un trabajo que nosotros nos hemos puesto de decir, bueno, hay que dar un poco esa batalla cultural de demostrar por qué pensamos lo que pensamos. Me parece excelente todo lo que está diciendo, así que seguí tranquilo nomás. Bueno, después me han invitado, porque yo soy ingeniero, pero siempre tuve interés en estas cosas. Me han invitado a foros más filosóficos en distintos lugares. El ser amigo de Pablo me permite discutir de filosofía, o me permitía, hasta que se nos ocurrió ser gobierno, discutir de filosofía cada tanto. Ahora a Pablo lo veo una vez cada 3 meses, no cada 3 meses, no, pero una vez cada 2 semanas mínimo, máximo. Y él está hablando de una cosa y yo de otra, así que está complicado. Pero de alguna manera la parte filosófica siempre tuve ese apoyo, y también algunas lecturas, algunas recomendadas por él, otras no. Le recomiendo Política y Tiempo, el libro de él sobre filosofía política, que es muy valioso para hablar de estas cosas, ¿no? Y es un libro ágil, fácil de leer, que habla de los pensadores clásicos de la filosofía política. Apúntenselo, Política y Tiempo, Pablo da Silveira. No debe quedar mucho a la venta porque está, si lo encuentran vale la pena. De alguna manera voy a saltar a la economía. Es cierto, yo diría casi indiscutible, que la humanidad ha crecido gracias a la innovación. ¿Qué es la innovación? Y la innovación es transformar ideas en nuevas maneras de hacer las cosas para satisfacer nuestras necesidades. En el fondo es, hago algo de una manera diferente que resulta más productiva que las otras maneras anteriores, que genera valor, que crea riqueza. Y si uno piensa, toda la historia de la humanidad es eso. El fuego, que me permitió cuidarme de las bestias en la noche y tener menos frío, es una primera innovación. ¿Y qué me dio eso? Me permitió satisfacer una serie de necesidades, como que no me coman las bestias o que no me muera de frío, y mejora mi calidad de vida, ¿verdad? La rueda, bueno, empecé a poder transportar cosas que no podía transportar. Y al poder transportar cosas, puedo construir casas más sólidas, llevar piedras, más carga, con el animal doméstico, otra innovación, y así, ¿no? Y la historia en general ha sido la historia de las innovaciones. Y las innovaciones tienen sentido
cuando uno mejora por ellas. Entonces, no tiene demasiado sentido un sistema que desestimula la innovación, ¿verdad? Las innovaciones más fuertes empezaron a darse a partir de la segunda, de 1750, con la primera revolución industrial. No son las únicas, ni siquiera son las, digo, hay innovación desde el fuego, como les digo, ¿no? Pero esa innovación empezó por primera vez, como dicen algunos, a poder ganarle a los bebés. O sea, hasta ese momento, la mayor producción que conseguía la humanidad iba acompañada de más o menos el mismo aumento de la población. Entonces, la riqueza per cápita era más o menos la misma. Éramos más, pero igual de pobres. Recién con la revolución industrial empezamos a ir más rápido en la creación de riqueza que en la creación de seres humanos, digamos. Y la ganancia per cápita empieza a mejorar. Y ahí la veo a Susana Pecoy metida y me preocupa mucho esto, porque mañana le va a contar al ministerio lo que realmente piensa el ministro, que nunca se lo contó a nadie, salvo a la agrupación de Jóvenes Blancos por la Libertad. Pero bueno. Entonces, lo que de alguna manera pasa con la revolución industrial es que cambian las reglas del juego. Porque empieza a ser cada vez más redituable innovar, porque el señor James Watt inventa la máquina de vapor y la puede patentar y le empieza a ir muy bien económicamente por eso. Porque el señor Edison, muchos años después, inventa la bombilla eléctrica y la transmisión de electricidad por cable. Y construye una gran compañía que desarrolla la electricidad y la reparte por todo Estados Unidos. Porque el señor Stephenson inventa la máquina de ferrocarril, y así. ¿A qué voy con todo esto? A que cuando uno tiene incentivos adecuados para la innovación, el desarrollo aumenta más rápido. Y en la Inglaterra de 1750 había esos incentivos suficientemente maduros y establecidos para que funcionaran. ¿Y cuáles eran? Ciertas reglas de juego. La propiedad privada, por ejemplo. La posibilidad de defender la propiedad intelectual. La posibilidad de conseguir financiamiento, porque hay crédito. Y así podemos seguir. La posibilidad de abrir la compañía a la bolsa y conseguir que otros compartan el riesgo de mi emprendimiento. Y si ganamos, ganamos, y si perdemos, también pierden. Los contratos y la validez de los contratos, por supuesto, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, esto de poder desarrollar las fuerzas productivas y poder tener mejores calidad de vida tiene que ver muchísimo con las instituciones. Con las reglas de juego, con las leyes, con la seguridad jurídica, con el valor de la palabra y de los contratos. Y la humanidad demoró muchos años en desarrollar estas instituciones. Y la democracia liberal es una de las más importantes porque permite la igualdad ante la ley, y entonces esto permite que otra gente que antes no podía innovar porque estaba metida en un segmento de la sociedad sin derechos, podía empezar a probar e innovar. Ahora, ¿qué pasa con la innovación? Y voy a terminar el verso acá porque después voy a querer hablar de otras cosas más de coyuntura, me parece. Que la innovación genera desigualdad. ¿Y por qué genera desigualdad? Porque si estamos dejando que el señor James Watt se apropie de los resultados de su invento de la máquina de vapor, bueno, probablemente en 10 años James Watt va a ser millonario, ¿verdad? Y su vecino de toda la vida, que sigue tratando de plantar papas en el fondo de su casa, va a seguir plantando papas en el fondo de su casa y no va a ser un millonario. Y los hijos de James Watt van a tener una buena educación, y los hijos de su vecino Tom Hanks, no se llamaba así, por supuesto, no. Y eso genera desigualdad, ¿verdad? Entonces, los socialistas empiezan a ver en esa desigualdad el problema. Y en las causas de esa desigualdad, las instituciones que justamente la permiten. Y se produce la teoría del capital, del señor Carlos Marx, que lo que dice es, en realidad el problema es que todos trabajan para un señor que es el dueño del capital, y ese se queda con el trabajo de todos.
Y esa teoría, después la discutiremos otro día en otra charla, tiene el problema de que no ve el valor de la innovación, ve solo el valor de las horas de trabajo. Tampoco ve el valor de las instituciones. Por ejemplo, que el capital pueda existir requiere instituciones, requiere que exista la propiedad privada, que exista el crédito, y él lo que dice es, esto es todo malo, si lo destrozamos, mejor, porque vamos a ser todos iguales. Pero sí es verdad que la innovación genera desigualdad. Entonces ahí ese problema, esa tensión entre innovación, desarrollo, creatividad, creación de riqueza, pero a la vez más desigualdad social, es una tensión que la tenemos hasta hoy. Y en esa tensión entra la política y entra el Estado. Y en cómo resolver esa tensión hay distintas recetas. Y algunas recetas son adecuadas y otras pueden ser inadecuadas. Pero en el fondo hoy la política siempre anda en esos dos problemas. Desde los que dicen, tenemos que regular todo para que no haya desigualdad, pero entonces matan a la innovación, a los que dicen libertad total, y entonces tenemos que aceptar la desigualdad porque en el fondo la desigualdad es algo natural e inevitable. Y entre esos dos extremos hay una serie de matices. Y si les soy franco, tal vez en esto me peleo con los jóvenes blancos por la libertad, pero creo que no. Creo que hay que tener redes de contención contra la desigualdad y hay que evitar la marginación y hay que darle un piso mínimo de igualdad de oportunidades a las personas. Y esa igualdad de oportunidades pasa por una educación, primero que nada por una educación, y por el derecho a la salud pública para todos. Y la seguridad social después de que uno es viejo, y eso como derecho mínimo, además de lo que siempre se dijo, y estamos todos de acuerdo, de poder vivir en seguridad y que se cumpla la ley y que el Estado exija el cumplimiento de la ley. Esto como cosas mínimas. Después podemos discutir bastante más cuáles son esos mínimos, porque ahí es donde viene la polémica entre el Estado de bienestar, el Estado más abierto, más cerrado. Sí. Pero creo que hoy es difícil decir, vamos por libertad radical y cada uno se arregle como pueda, y en el otro extremo creo que sabemos que es muy malo decir vamos a regular todo, porque si regulamos todo estamos tranquilos que en realidad todos vamos a ser iguales, lo cual además sabemos que no pasa, porque después viene el problema del poder, y si regulamos todo para que todos seamos iguales, hay algunos más iguales que otros. Y acá paro mi filosofía general de la vida, ya eché a Susi, ya veo que no está. No, la verdad estuvo excelente y sí, eso entra, ¿qué pasa? El liberalismo, acá me pongo de profesora, ¿viste? El liberalismo tiene muchas aristas y eso que decías era lo que se conoce como liberales modernos, que son los que entienden que la educación y la salud es un bien principal y que tiene que darlo el Estado. En el grupo siempre tenemos muchas discusiones sobre el tema y debates, así que nos vino buenísimo para mañana seguir hablando del tema. No, ahora quería preguntarte sobre la LUC, porque te hemos visto estos días en los medios defendiendo a espada todo lo que estaba planteado la LUC, y bueno, capaz que estaría bueno que nos cuentes con qué fue que te chocaste. Vimos a Carolina Cose, pero capaz que había algo más. Bueno, a ver, voy a tratar de no ser demasiado políticamente incorrecto porque soy ministro. Y no quiero que me llamen por teléfono y me echen al diablo mañana. Pero, a ver, Carolina Cose, no vale la pena ni que conversemos sobre ella, me parece. No vale la pena perder mucho tiempo en Carolina Cose. La ley de urgente consideración, como les decía, tiene algunos avances en reformas importantes. Para hablar de lo que a mí más me compete, la parte de combustibles y unidades reguladoras, que tienen que ver con una concepción de la empresa pública, que es la que en realidad le choca mucho al Frente Amplio. O sea, el Frente Amplio concibe a la empresa pública como una parte del Estado, casi les diría como una especie de ministerio, desde donde se pueden hacer políticas públicas, y no importa que se pierda o se gane dinero, se trate bien o mal a los clientes, lo que importa es que desde ahí se tiene una caja para hacer cosas. Las ven como motor del desarrollo, a diferencia de cualquier otra empresa. Ellos dicen, es desde aquí que podemos hacer muchas cosas. Si da dinero o no, no importa tanto.
Si da un buen precio al consumidor final, tampoco importa tanto. Lo que importa es que yo hice fibra óptica para 1 millón de hogares o que construí una empresa de biocombustibles que le da empleo a un montón de gente en el norte del país. Pero, ya les digo, es más un concepto de desarrollo estatista. Desde el Estado hago cosas. Y en el concepto mío, nuestro, de muchos de nosotros por lo menos, la empresa pública es una empresa propiedad del Estado, pero como tal debe ser una empresa. ¿Es bueno que sea propiedad del Estado? Sí, puede ser muy bueno. Le produce fondos al Estado como inversiones productivas, le permite de repente al Estado desarrollar algunas políticas, sí, ¿por qué no? Pero tiene que ser concebido como empresa. Y las demás funciones que a veces se mezclan con la de la empresa pública, deben ser ejercidos por otros organismos estatales. Por ejemplo, la función de desarrollar una industria en el norte del país, bueno, si hay que hacerlo, debe haber una política estatal destinada a facilitar la inversión esa en el norte del país o a subsidiarla de alguna forma, pero no debe estar encubierto ese subsidio en el precio del combustible. Si la idea es buena, que el Parlamento la discuta y que apruebe los fondos. Y a eso le da transparencia también. Si la idea no es buena, que el Parlamento no le apruebe los fondos, pero que un directorio de una empresa pública decida que la idea es buena por sí en sí, porque la va a financiar con la tarifa que le cobra a los ciudadanos, no nos parece una buena idea. Y generalmente eso es posible porque hay monopolios, si no, no es tan posible. Porque si hubiera alternativas, si yo subo el precio para poder financiar mi idea que parece muy buena, bueno, pero hay otro que le vende el combustible más barato, no la voy a hacer, ¿verdad? Y si eventualmente la idea es muy buena, tal vez hay que poner un impuesto al combustible y con ese impuesto que todo el mundo sepa que se va a desarrollar el biocombustible. Pero entonces lo pagan todos sabiendo de qué estamos hablando. Ese concepto de las empresas estatales es lo que está atrás de una cierta visión de para dónde se va, que es bien distinta de la que tiene hasta ahora el Frente Amplio. Por lo menos la parte más tradicional del Frente Amplio, llámese MPP, Partido Comunista, etc. Y que fue la que inspiró las aventuras de Sendik y también el Ante la Arena, por poner ejemplo de cosas. Alur y todo lo demás. Entonces, en la LUC se quiere avanzar en la dirección de que las empresas públicas sean empresas y que no tengan confusión de roles como tienen hoy. Por lo tanto, que los reguladores en aquellos mercados que no son de competencia perfecta, los reguladores sean los que puedan intervenir para fijar las reglas de juego. Por eso, fortalecer a la URSEA y a la URSEC. Entonces, en el caso de la URSEA, por ejemplo, hay una serie de reglas de juego en el mercado que no las tiene que imponer la UTE en el caso de la electricidad, que tiene el monopolio de una parte del sistema. Ya la UTE tiene un mercado en competencia en la generación con un administrador de mercado y el regulador lo que tiene que establecer es cómo funciona ese mercado, que ya tiene un reglamento de la UCEA y ya funciona así. Pero en el caso de ANCAP no pasa eso. En el caso de ANCAP lo que pasa es que el mercado lo regula ANCAP. ANCAP es la que determina todo en el mercado de los combustibles. Desde dónde van las estaciones de servicio, hasta cuánto cobra cada uno, etcétera, etcétera. No me queda mucho más de 10, 15 minutos, así que voy a ir más rápido. Entonces, lo de fortalecer las reguladoras es una parte importante que está en la LUC para justamente ir de a poco llevando a las empresas públicas al rol de empresa. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto sacarle roles de regulación que hoy todavía tienen. Y poner reglas transparentes de juego en los mercados. Porque además este regulador, relación que tiene ANCAP con los propietarios de la estación de servicio, con los sellos de distribuidores, con los fletes, que fija todo, no son transparentes porque son contratos privados, que ni siquiera sabemos públicamente cómo funcionan. Sabemos porque nos cuentan, pero no están publicados en ningún lado. Ni siquiera están vigentes ahora, por suerte, así que podemos aprovechar la volada y esta situación de hecho que la URSEA empiece a transformarla en una situación más transparente, más de derecho. Esto es una de las cosas de la LUC que por ahora no está teniendo impedimentos, que va a salir adelante. Incluso diría que el Frente Amplio lo va a votar. Probablemente porque en el fondo no estamos de acuerdo, pero está difícil decir que no queremos un regulador que regule con transparencia los mercados. Después tenemos
la desmonopolización de los combustibles. Ahí sí estamos bastante en solitario, unos cuantos del partido. Diría que los demás partidos tienen todos dudas y algunos del partido nuestro capaz que también. Mayormente nuestro razonamiento ha sido que justamente al tener alternativas, ANCAP se va a ver obligado a ser más eficiente y no puede ponerse a hacer aventuras extrañas porque no puede trasladar sus problemas al precio, si hay a dónde ir a comprarle a otro. Y este es un problema histórico del Uruguay, desde 1931, cuando se decretó el monopolio de los combustibles, con un argumento de estratégico, la refinería era algo estratégico, tal vez en el 30 y 40 lo era, eran épocas de fascismo y preguerra y posguerra, el mercado de combustibles de refinados era muy complicado, las grandes multinacionales, que eran 4, controlaban todo, el petróleo, la refinación, etcétera. Poner una refinería capaz que fue una buena idea, es una discusión que la verdad es obsoleta. O sea, hoy hay muchísimas más compañías petroleras, hay posibilidad de comprar derivados, o sea, nafta y gasoil abundante, y tener una refinería tiene sentido si es eficiente. Y nosotros creemos que puede serlo, porque no está mal equipada. Lo que tiene es la comodidad de ser un monopolio. Entonces, el argumento de la importación es ese. Pero además, cuando nos vienen y nos dicen se va a fundir, porque va a perder mercado, nosotros le decimos, no señores, ustedes estudiaran, se darían cuenta que en Argentina, en Brasil y en Paraguay se está importando y cada vez más gasoil y gasolina del Golfo de México, que está bastante lejos, que son generalmente refinerías norteamericanas que están en la Florida y Texas y demás. Entonces, ANCAP tiene como competir y sobrevivir y fortalecerse, pero sí se tiene que pensar como una empresa comercial que opera en la región, que atiende la hidrovía, y no en una empresa que tiene un monopolio seguro y que lo que no le importa es la parte comercial, que la tiene asegurada, y lo único que le importa es hacer funcionar la refinería y cumplir con el suministro de combustible para el mercado. Entonces, eso nosotros creemos. Y ahí vienen todos los miedos de muchísima gente, de, no, pero ANCAP capaz que se funde, no, pero vamos a perder un recurso estratégico, no, pero... Y nosotros no creemos que todo eso en realidad más bien son defensas de intereses corporativos y no argumentos estratégicos para el país. Pero bueno, no hemos logrado convencer aparentemente a mucha gente. También hay un tema de oportunidad política, hay gente que le preocupa que si esto queda, en realidad toda la LUC termine siendo plebiscitada y caiga, y ahí ya son decisiones más políticas donde el partido va a tener que tomar decisiones de qué hace. Yo fui el otro día, me puse el casco y lo defendí, y lo voy a seguir defendiendo en las próximas reuniones de la comisión. Si finalmente el partido lo retira, va a ser por pedido de la coalición. Excelente. Hay una pregunta acá, porque hay 2 preguntas, pero una ya medio que la respondiste. La segunda pregunta con el tema de Antel. ¿Se cedió realmente? ¿Se decidió dejarlo para la ley de medios? Ahora voy. Era el próximo tema. Y después hay un tercer tema que es la portabilidad numérica y me voy. Perdón, me adelanté. No te adelantes, está perfecto. Ahora que sé que te llamas Tomás, no hay problema. A ver, esos 2 artículos, el 268 y 269, lo que proponen es, de alguna manera, es cierto, obligar a los operadores públicos a compartir infraestructura. Es una tendencia mundial, no necesariamente en todos lados se obliga, pero generalmente hay que hacerlo porque generalmente el operador incumbente, o sea, el que está más fuerte en el mercado, no le gusta compartir infraestructura porque tiene miedo de perder clientes. Por otro lado, sí es cierto que Antel en particular tiene mucha infraestructura ociosa. Le hizo una inversión mucho más fuerte de la necesaria, por esta cuestión de que lo que importa es hacer obra y no ver si la empresa es una empresa, digamos. Y entonces, esto era una buena idea. En el mundo, ¿por qué se está haciendo? Se está haciendo porque las inversiones de lo que viene en infraestructura de telecomunicaciones son muy fuertes, muy, muy fuertes, y probablemente un operador solo no lo logra. Entonces, de lo que se trata
no es de desguazar Antel, no es de pensar en términos de competencia, de que le van a venir otro y le va a competir, es pensar en términos de cómo aprovechamos la infraestructura para que se complemente lo que Antel tiene hecho con inversiones nuevas que van a tener que ir haciendo otros, no necesariamente operadores de telecomunicaciones. De repente existen las empresas que se dedican a hacer torres de 5G, torres de radio, y hacen el negocio de poner las torres y arrendarle, y el resto de la infraestructura la usa Antel. Otras empresas arriendan computación y data centers. Eso es un ecosistema que hay que crear. También es cierto que es bueno que otras empresas de telecomunicaciones puedan competir con Antel para que también los precios bajen y el cliente tenga opciones. Bueno, esos artículos iban en esa dirección. ¿Qué pasa? En realidad el tema tiene mucho más puntas y el 5G viene un poquito más despacio de lo que es mañana. El 5G que viene mañana es el 5G de mejorar un poco el ancho de banda del 4G, del LTE, pero no es toda la cuestión de Internet de las cosas y demás. Entonces, lo que sucede por el lado de esos artículos es que si generaban problemas, era mejor discutirlos en una ley de telecomunicaciones más amplia que también tome cuenta de que las telecomunicaciones van a cambiar incluso porque van a requerir algunas cosas como manejar Internet de las cosas con anchos de banda distintos, fraccionados distintos, con proveedores que compartan cosas. Entender un poco más cómo va a ser el mundo del 5G, que todavía en el mundo es muy nuevo. Se podía esperar. Lo que no podía esperar era que los cableros tuvieran Internet. ¿Por qué no puede esperar esto? Porque hace 15 años que quieren tener Internet, ganaron todos los reclamos que pudieron en el Estado y el gobierno del Frente Amplio no lo dejó igual, incumpliendo incluso obligaciones legales. Y claro, ahora lo que te dicen los propietarios de los cables es fenómeno, hace 15 años que tengo este derecho, no me lo dejan ejercer y ahora no hice las inversiones. Y en el caso de Montevideo no es tan grave porque las inversiones las hicieron, las redes de cable de Montevideo son digitales. Pero hay muchos lugares del interior donde no. Entonces, si nosotros no habilitamos un mecanismo complementario al de dejarles vender Internet, que es dejarles arrendar alguna parte de la infraestructura para que no tengan que hacer todas las inversiones ellos, es como un saludo de la bandera, te dejo vender Internet, pero no vas a poder vender Internet. ¿Me explico? Y eso explica por qué en el artículo 48 de la Ley de Medios está algo parecido a lo que estaba en el artículo 269 de la Ley de Urgente Consideración, porque es la obligación de Antel de darle servicios a los cableros, pero en este caso es solo a los que tienen licencia de televisión por abonado. No es como lo otro, que era mucho más amplio, pensando en un ecosistema mucho más complejo y más abierto. Las dos cosas fueron en paralelo, salieron el mismo día de la presidencia con la firma nuestra. Una creemos que tiene mucho más posibilidades de ser viable y vale la pena pelearla ahora porque es abrir el mercado de la Internet fija y es un paso importante. La otra era quizás más ambiciosa y tal vez requiere una visión más integral de qué va a pasar con las comunicaciones, con el streaming, con los derechos en Internet, con una serie de cosas que hoy en día se están discutiendo en el mundo y se están empezando a legislar en Europa. Y bueno, capaz que me había pasado de apresurado. Ahora, lo que pasó fue que esto lo decidimos antes que saliera de acá, cuando nos juntamos con los legisladores de la coalición, pero ya estaba en el articulado y tuvo que ir a la comisión con la oposición. Lo saqué ahí, lo gritaron como un gol, pero era una decisión que habíamos tomado con los colegas de la coalición antes de llevarlo a esa comisión. Espero que, como gritaron el gol, yo le grité el contragol delante de la arena y que se dejen de jorobar. Sobre este tema está más o menos claro. Falta lo de la portabilidad. No sé si hay preguntas sobre esto, con mucho gusto. Hay 17 personas que escribieron algo ahí, no sé qué escribieron. Sí. Nosotros justo tuvimos una charla con la presidenta de la URSEC, hablando de la portabilidad numérica, que ella había estado para redactar la ley, así que nos vino el pelo. Hay una pregunta acá de Francisco Presno que consulta cómo podemos hacer a entender una sociedad de herencia ballista la importancia de monopolizar una empresa pública. ¿Quién lo preguntó eso? Francisco Presno. Francisco, si encontrás la solución, contámela. A ver, le voy a decir cómo se le imagina a Luis. Luis se imagina que si
empezamos a valorar el emprendimiento, empezamos a abrir espacios, el Uruguay va a ir cambiando de cabeza. Y yo creo que tiene razón. Yo creo que si pensamos en cómo es el Uruguay que conocemos, es un país menos chato de lo que era hace 30 años, 40 años, porque el mundo es un mundo más dinámico. Pero igual acá las casas pasan 20, 30 años después, ¿verdad? Bueno, no tanto. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más integrados con lo que pasa en todos lados. Y de a poco el espacio que nos va a ir quedando es el espacio de emprender, de desarrollarnos, de arriesgar, de tomar decisiones, y eso ya es claro para todos los jóvenes de hoy. No es algo que haya que contárselos porque lo ven, lo viven. El empleo para toda la vida no existe más. El ser empleado de Funza, a las 3 cuadras de mi casa, entrar a los 18 años y salir a los 65, y aprender de a poquito a ser oficial, después a ser capataz y no sé qué, ese modelo de desarrollo personal, que era muy respetable en los años 50, no existe más. Entonces, como el mundo cambió, las relaciones de trabajo cambiaron, también va a cambiar el vallismo, digamos. O sea, la cabeza uruguaya de la seguridad, ante todo, el Estado como máximo asegurador de todo, va cambiando. Lo que tenemos el problema hoy es que la economía privada es muy insegura, es muy cambiante, y el Estado da seguridad. Entonces, eso es lo que está atrás de muchas resistencias a modificar el Estado, porque es el miedo a, bueno, pero lo único que tenemos que nos da seguridad final, también me lo van a hacer pelota, y ahí es donde me quería refugiar. Y ese es el desafío, Francisco, que tenemos, que es, bueno, el Estado tiene que modernizarse y cambiar, pero también es bueno que la seguridad la tengan todos, no solo los que están en el empleo público, una seguridad un poco menor, un impulso un poco mayor al emprendimiento, pero también una red de contención para que los que están en el empleo privado no caigan al vacío, pero tampoco una seguridad excesiva para los que están en el Estado. Y bueno, y hay que irla llevando, hay que ir avanzando de a poco. No sé si esta idea les parece media volada, pero es por como yo la veo. No, muy interesante, la verdad. Hay otra consultita, si te parece, capaz que vamos andando haciendo, te seguimos robando tiempo, pero la última pregunta es de Camila, y lo que pregunta es si se puede usar como herramienta algunos acuerdos internacionales para poder actualizar esas leyes que hay que están, digamos, como trabando, teniendo en cuenta que el acuerdo de la Unión Europea tiene capítulos ya de servicio, tecnologías y demás. Bueno, efectivamente creo que tiene razón Camila. Todos los acuerdos internacionales recientes, acuerdos de última generación, no son solo de cuán aranceles nos vamos a cobrar para pasar por nuestra frontera, ¿verdad? Ya empiezan muchas más cosas a estar en los acuerdos. La propiedad intelectual, por ejemplo, el comercio de servicios, incluso el tratamiento del medio ambiente, en algunos casos los derechos laborales, y eso lleva a un mundo con reglas más parecidas en todos lados. Y al tener que tener reglas más parecidas en todos lados, también algunas de las cosas que nosotros tenemos no se pueden sostener. Ese es el gran freno que tiene la firma de esos tratados. Por esa razón que el Frente Amplio termina generalmente no firmando los tratados. Es por esa razón que Argentina está todo el tiempo tratando de bajarse de los acuerdos del Mercosur con otros países, porque por esa vía vienen las reformas que ellos no quieren. Es verdad que no hay que tratar estos tratados con ingenuidad y decir, por acá viene solo el bien. Generalmente cualquiera de estos tratados hay intereses de los dos lados que hay que entender bien cuáles son. No nos vienen a hacer firmar un tratado para decirnos, muchachos, somos muy buenos y ustedes van a poder progresar. Lo vienen porque ellos también quieren beneficiarse. Pero generalmente cuando uno comercia, se benefician las dos partes. Se beneficia, por eso es una transacción comercial, porque nadie te pone un revólver en el pecho para vender ni para comprar. Cuando hay un acuerdo comercial, lo que hay es beneficio de ambas partes. Si dos países mejoran su comercio internacional, los dos países mejoran. Lo que pasa que, claro, algunas de las cosas que dan seguridad, aunque seamos pobres, seamos seguros, se pueden perder. Y es eso lo que pone nervioso a la gente que se opone a este tipo de cosas. Pero el mundo va para ese lado de a poco. Esperemos que el acuerdo con la Unión Europea no naufrague. Va a venir un acuerdo con Canadá, va a venir un acuerdo con Corea eventualmente. Puede venir un acuerdo con China, que para Uruguay sería, yo creo, muy beneficioso, para Brasil un poco menos, y ahí nos produce las dificultades de ver si vamos solos o vamos con ellos, que por ahora no parece viable ir solos.
Y bueno, esos son los temas que tienen que ver también con esto. Excelente. No sé si tenés alguna recomendación para hacernos o algún, no sé, algo que te parezca que es importante que nos vayamos de la reunión con eso. A ver, yo creo que todo lo que ustedes puedan hablar con sus amigos, todo lo que ustedes puedan reflexionar y aprender, es para el futuro algo fundamental. Estar informados, viajen, no es el mejor momento, ¿verdad? Pero bueno, viajen y vean cómo son las cosas en otros lados. No viajen al Caribe a bañarse en una playa, que eso está muy bueno, pero se ve poco. Vayan a algunos países y pasen unos días en hostels, hablando con otra gente y conociendo cómo es la vida, cómo se trabaja, cómo se estudia, cómo se desarrolla, cómo se emprende. Cabeza abierta, el Uruguay es un país chiquito, eso es lo primero que tenía que haber dicho en la pregunta de Camila. Es un país chiquito, no tenemos futuro aislados. La Argentina no tiene futuro aislado y es 10 veces más grande. El Brasil no tiene futuro aislado y es 100 veces más grande. Entonces nosotros ya no vale ni discutirlo esto. El mundo tiene que ser nuestro. Y nuestra identidad nacionalista no es cerrado, sino sabiendo quiénes somos, con seguridad, con desarrollo, salir al mundo con convicción de que lo nuestro vale la pena. Y vale bastante la pena, le voy a decir. Si ustedes salen van a darse cuenta que vale la pena. Eso es una primera recomendación. La otra, estudien de filosofía política, de economía, lean algunos libros, no muchos, bibliotecas enteras, no, pero algunos libros claves es fundamental. Aprendan un poco sobre los problemas del socialismo, vale la pena saber discutir con un socialista. En Uruguay hay muchísimos, muchos más de los que dicen que no son socialistas, en realidad son socialistas. Aprendan a cómo piensan ellos, son buena gente, pero no se dieron cuenta de algunas cosas. Los derechos y la igualdad de oportunidades están perfectamente bien. Sacarle al que produce para darle al que no produce no está tan bien. Bueno, un mínimo de igualdad de oportunidades todos necesitamos. Entonces, conversen, discutan, aprendan a discutir en respeto. Uno de los principales problemas que tenemos es que la gente se pone una camiseta y no escucha al otro. Peor todavía, lo descalifica y lo saca de su lista de contacto. Con este no quiero ni verlo porque es un facho. O es una foca. Lo que tenemos que tratar es de que haya menos focas y menos fachos, menos etiquetas sobre todo, y que se pueda dialogar y discutir. Creo que eso es lo primero que nos hace distintos a nosotros como blancos. Nosotros no tenemos en el partido una única verdad, tenemos gente que opina distinto y discutimos mucho y seguimos siendo blancos. Y no nos alineamos atrás de un liñazo que viene de alguien porque es ese alguien. Nos alineamos porque estamos convencidos de que es mejor estar juntos que separados. Así que el Partido de la Libertad, ¿qué les voy a decir a ustedes? Tenemos que seguir siendo blancos. Excelente, Omar. Excelente. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Para nosotros fue un honor. Así que, bueno, estamos más que nada que a las órdenes, por supuesto, para levantar y pelear con vos y defender todo. Así que de eso no tengas preocupación. Y bueno, también gracias a Tilio, que nos ayudó muchísimo para poder contactarnos con vos, que de verdad teníamos muchas ganas. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar también, que han habido muchos jóvenes. Así que bueno, nos estamos viendo y ya habrá una próxima. Gracias a ustedes y sí, estoy a las órdenes, no mañana, pero dentro de un tiempo hacemos otro. Muchas gracias, bueno, Omar. muchas gracias. Gracias a todos. Omar. Chao, Atilio. Gracias a todos.